Hablemos de un tema que, la verdad, a muchos nos pone los pelos de punta, los juicios contra el SAT. Hoy vamos a desmenuzar dos casos reales para entender en la práctica cómo se pelean y, sobre todo, cómo se ganan o se pierden. Y es que, seamos sinceros, ¿qué pasa por la mente cuando llega un papel del SAT con una multa? Para la mayoría es una dosis de angustia instantánea. Es de esas cosas que nadie quiere vivir, pero que, pues a veces pasan. Justo ahí, con esa notificación, para muchos empieza una verdadera batalla legal. Así que vamos a clavarnos en dos historias reales con finales totalmente opuestos para cachar esas claves que de verdad hacen la diferencia entre ganar o perder. Empecemos con el primer caso, el de un contribuyente al que le llovieron multas y al final perdió el juicio. ¿La razón? Su defensa se fue por el fondo del asunto, o sea, trató de pelear que el castigo en sí mismo era injusto. A ver, pongan atención a las fechas, porque aquí está todo el chiste. La fecha límite para declarar era el 21 de junio. No se hizo. Pasan unos días y ¡zas! El 5 de julio el SAT manda el primer aviso, el requerimiento, y no es hasta el 9 de agosto, más de un mes después de ese aviso, que el contribuyente por fin presenta todo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El SAT no le puso una multa, le puso 4. 2 por presentar tarde, una de ISR y otra de IVA, y otras 2 por los mismos impuestos por no haber pelado el requerimiento a tiempo. Desde la perspectiva del contribuyente, esto se sentía como un castigo doble, ¿no creen? Entonces, su defensa se basó en un principio legal que suena muy elegante. Non bis in idem, que en español de a pie significa que no te pueden juzgar o castigar dos veces por la misma regada. Él sentía que le estaban cobrando doble por el mismo error. Y aquí entra un concepto clave, el cumplimiento espontáneo. El Código Fiscal te da un chance de oro. Si te pasaste de la fecha, pero te pones al corriente por tu cuenta, o sea, antes de que el SAT te pesque y te mande un requerimiento, te libras de las multas. El chiste es ganarle el primer paso a la autoridad. Pero, ¿qué creen? El tribunal no lo vio así. Para nada. La resolución fue que no había un doble castigo porque no era una sola falta. Eran dos distintas. Una cosa es no declarar a tiempo, y otra muy diferente es ignorar una orden directa de la autoridad. Y esa pequeña gran diferencia fue lo que definió todo. El tribunal dijo, las 4 multas son perfectamente válidas. Así que, pues, caso perdido para el contribuyente. Tuvo que aceptar la legalidad de los cobros. Pero bueno, ahora démosle la vuelta a la tortilla. Vámonos a un escenario que es todo lo contrario. Un caso donde se ganó, pero ojo, no por tener la razón en el fondo, sino por cachar al SAT en un error de procedimiento, un error de forma. Fíjense qué interesante, porque toda la defensa se basó en algo que suena súper simple. A mí nunca me avisaron como dice la ley. No se discutió si se debía o no el dinero, sino la manera en que el SAT intentó comunicar ese cobro. Y es que la ley, el Código Fiscal, es súper clara en esto. Para hacer una notificación por estrados, que es como un aviso público en su página, el SAT tiene que seguir 3 pasitos sí o sí. Publicar, mantenerlo ahí 10 días y, lo más importante, dejar una constancia firmada de que lo hizo. Y aquí es donde se cayó el teatrito del SAT. Miren nada más la diferencia. La ley pide una prueba con firma, con dirección web, con algo que dé certeza. ¿Y qué presentó el SAT? Un papelito interno. Un acuse, sin firma, sin link, sin nada que se pudiera verificar por fuera. El tribunal fue clarísimo, ¿eh? No se anduvo con rodeos. Dijo, y cito, el formato de referencia carece de los elementos suficientes para generar certeza sobre su origen y validez. O sea, en buen mexicano, este papel no me prueba nada. Y con eso, ¡pum!, se cayó todo. Al declarar la notificación como ilegal, todo el proceso de cobro se vino abajo. Un error técnico, un vicio de procedimiento, y el resultado fue una victoria limpia y total para el contribuyente. Muy bien, entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué uno sí y el otro no? Vamos a poner las cartas sobre la mesa para entender esta batalla clásica en los juicios fiscales, la del fondo contra la forma. Esta tabla lo deja clarísimo. En el caso 1 se peleó el qué. El cobro es injusto, y se perdió porque los hechos, la cronología, no ayudaban. En el caso 2 se peleó el cómo. No me avisaron bien, y se ganó porque la prueba del SAT era malísima. Fondo contra forma. Y entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? ¿Cuáles son esas lecciones que podemos sacar para entender mejor cómo funciona esto y, claro, cómo defenderse? La primera lección, y hay que grabársela bien, el tiempo lo es todo. La oportunidad de cumplir espontáneamente se acaba en el segundo que el SAT te manda un requerimiento.
A partir de ahí las reglas cambian y si lo ignoras ya es otra falta completamente nueva. La segunda lección, que es importantísima, el procedimiento es poder. La autoridad no puede hacer las cosas como se le antoje. Tiene que seguir sus propias reglas al pie de la letra. Un errorcito en cómo te notifican puede tirar todo el caso. Y es su chamba, no la tuya, demostrar que lo hicieron bien. Y la tercera y última lección es, básicamente, ponerse muy trucha. Hay que revisar todo con lupa, cuestionar cada paso. No hay que dar por hecho que la autoridad siempre tiene la razón. Como ya vimos, a veces la forma en que te dicen algo es tan o más importante que lo que te están diciendo. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? Una vez que se entiende lo importante que es la forma, el procedimiento, ¿se vuelve a ver igual un acto del SAT? Yo creo que no. La perspectiva cambia por completo.